Me desperté con un tubo de plástico en la garganta y mi marido susurrándole a una mujer llamada Lara que la echaba de menos. Evan estaba de pie junto a la ventana del hospital con el teléfono pegado a la oreja, los hombros tensos, la voz baja y cautelosa. No puedo hablar ahora, dijo. Está despierta, se giró y vio que abría los ojos. Por un instante, su rostro permaneció impasible, sorprendido, irritado, pero luego adoptó la expresión de marido. Terminó la llamada y se acercó con esa sonrisa amable que reservaba para las enfermeras. Oye, murmuró. Me asustaste. 2 días antes, al bajar de la acera después del trabajo, una furgoneta de reparto se saltó el semáforo en rojo. Recuerdo el impacto como un ruido ensordecedor y una sensación de ingravidez, y luego, la nada, cuando salí a la superficie, Evan estaba allí, tomándome de la mano, prometiéndome que se encargaría de todo. Le creí porque mi cuerpo no me daba mejores opciones. Después de eso, se metió en demasiados asuntos. Firmaba formularios antes de que yo los leyera. Contestaba mis llamadas para que no me agobiara. Decidía qué amigos me visitaban y cuánto tiempo se quedaban. Cuando los médicos me hacían preguntas, él respondía primero, como si mi silencio fuera una autorización. Parecía entregado cuando alguien lo observaba. Cuando estábamos solos, se movía por la habitación como un hombre que espera a que algo termine. Salía a hacer recados a horas intempestivas y volvía con un ligero olor a perfume que no tenía cabida en nuestra vida. Cuando le pregunté, echó la culpa a los ascensores, a las cafeterías del vestíbulo, a los desconocidos que pasaban a su lado. Sus excusas venían acompañadas de una sonrisa que me desafiaba a acosarlo. Una noche el dolor me mantuvo despierta. A través de la puerta lo oí caminar de un lado a otro. Deja de presionar, susurró al teléfono. Ella ni siquiera puede. Lo sé. Solo dame tiempo. Ella no puede creerlo. Esas palabras me impactaron como un diagnóstico. A la mañana siguiente, mi hermana Maren entró mientras Evan estaba fuera. Ella no se sentó. Encontré algo, dijo, y me enseñó una foto en internet. Evan en un bar con poca luz, con el brazo alrededor de una mujer de pelo oscuro, sonriendo como solía sonreírme a mí. El pie de foto decía: de vuelta al punto de partida. La etiqueta decía Laura Kingston. Mantuve un tono de voz neutro. Tal vez sea viejo. Es de anoche, dijo Maren, cuando Evan regresó, vio nuestras caras y comprendió que había perdido la tapadera que le gustaba. ¿Quién es ella?, pregunté. Entrecerró los ojos, más irritado que avergonzado. Un viejo amigo, dijo. ¿Y ahora? Dije. Exhaló como si le hubiera asignado una tarea adicional. Esa noche, después de que se durmiera en la silla junto a mi cama, usé la tableta que había dejado en mi mesita. Me temblaban los dedos mientras buscaba el nombre de Lara hasta que apareció un enlace a la oficina del registro civil. Se abrió un archivo PDF. Solicitud de licencia de matrimonio, Evan Ross. Lara Kingston. Presenté la denuncia 3 días después de mi accidente. Su firma estaba ahí, suave y segura, como si mi cuerpo maltrecho no hubiera existido. Cerré la tableta y lo escuché respirar, dándome cuenta de que no solo me había traicionado, él ya había seguido adelante mientras yo todavía estaba aprendiendo a despertar. A la mañana siguiente no me enfrenté a Evan. Lo observé. Me besó la frente cuando entró una enfermera, y en cuanto ella se fue, salió al pasillo para contestar una llamada. Cuando regresó, su rostro conservaba esa expresión amable que solía reservar para mí. Llamé personalmente a la oficina del secretario del condado. Documento archivado, confirmó la mujer. Ceremonia civil. El mismo día. No fue casualidad. Lo había planeado y seguía sentado junto a mi cama como un marido fiel. Cuando llegó con el café, lo miré a los ojos. Háblame de Lara, dije. Apretó la mandíbula. ¿Por qué estamos haciendo esto ahora? Porque lo hiciste, dije. Se sentó como si estuviéramos negociando un contrato. Es de la universidad, dijo. Hablábamos en serio. Regresó a la ciudad, y te casaste con ella, dije. Fue complicado, espetó. Hazlo sencillo. Se frotó la cara. Tuviste un accidente. Estabas inconsciente. No sabía si ibas a despertar. No podía soportar la espera. No estaba muerto. Yo no dije que lo fueras, dijo, y luego se apresuró a contar una historia más clara. Su padre murió. Ella necesitaba un seguro. La mentira venía envuelta en apariencia de decoro. Casi admiré la rapidez con la que la encontró, así que me convertí en la razón por la que hiciste algo noble, dije. Se inclinó más cerca. No hagamos que esto sea desagradable. Podemos anularlo. ¿No nos cambia? Nosotros. Su impaciencia respondió por él. ¿La amas?, pregunté. Dudó lo justo para cortar.
No lo sé, se puso de pie. Si lo haces público, arruinarás muchas cosas. Después de que se marchó, me recosté y me quedé mirando las baldosas del techo, contando los pequeños agujeros como si fueran coordenadas. Podía sentir lo fácil que sería meterme en la piel del personaje que estaba escribiendo para mí, la esposa herida, confundida y agradecida, un objeto blando que él podía trasladar de una habitación a otra. Me obligué a hacer lo contrario. Le pedí a la enfermera copias de todos los formularios de consentimiento que había firmado mientras estaba sedada. Le pedí que escribiera en mi historial que quería que me explicaran directamente todas las decisiones. Su pluma rasgó el papel y una tenue chispa de poder regresó. Cuando Evan regresó más tarde con esa expresión amable, no discutí. Lo observé mientras me miraba y comprendí su verdadera estrategia. No intentaba convencerme de su inocencia. Intentaba agotarme hasta que dejara de preguntar. Maren regresó con una abogada de su confianza. Hablaron con calma, en un lenguaje legal, anulación, divorcio, protección financiera. Cuando la abogada me preguntó qué quería, me quedé mirando la manta que cubría mis piernas. Es hora, dije. No de perdonarlo. De asegurarme de que no pueda llamarme inestable y salirse con la suya. Esa noche, Evan se mostró alegre, como si la conversación hubiera sido un inconveniente que ya había resuelto. Habló de las vías del tren en casa, de su permiso laboral, de lo difícil que le resultaba todo aquello. Le dejé creer que mi silencio significaba agotamiento. En su interior, algo más frío se formó. La comprensión de que no solo estaba haciendo trampa, estaba reuniendo pruebas. Desde fuera, la casa parecía igual. Por dentro, la habían reformado para que mis movimientos pudieran ser vigilados. Un sillón reclinable presidía el salón como un punto de control. Mi escritorio estaba despejado. Mis cuadernos de bocetos estaban guardados en cajas y apilados en el armario. La cama tenía barandillas, es por seguridad, dijo Evan. Sonreí porque necesitaba que él pensara que aún era dócil. Insistió en llevarme a fisioterapia. En el estacionamiento, contestaba las llamadas con el cuerpo girado, tapando la pantalla con la palma de la mano como si yo fuera una amenaza. Un día, su teléfono se resbaló y cayó al suelo del coche. La pantalla se iluminó. Qué ganas tengo de volver a estar en casa. De Lara, lo agarró rápidamente. Lo siento, dijo. No hay problema, respondí. Esa noche, mientras él se duchaba, abrí su portátil. Su contraseña era nuestro aniversario. Sentí un nudo en la garganta, pero lo reprimí. No buscaba romance. Buscaba estructura, una cuenta conjunta que nunca había visto, abierta antes de mi accidente. Transferencias etiquetadas como alquiler. Un PDF del contrato de arrendamiento oculto en una carpeta llamada Impuestos. Evan Ross y Laura Kingston. La dirección no estaba cerca de su trabajo. Estaba cerca del mío. Revisé las fotos. 2 vasos sobre la encimera de la cocina, una selfie frente al espejo con la mano de él en la cintura de ella, su certificado de matrimonio enmarcado como un premio. Me reenvié el contrato de alquiler y los extractos bancarios a mi propia dirección y cerré el portátil antes de que volviera a entrar. Con la ayuda de Maren, abrí una cuenta a mi nombre. En cuanto mi trabajo permitió el teletrabajo parcial, desviamos mi sueldo. Recopilamos capturas de pantalla, recibos, todo lo que vinculara a Evan con una cronología de la que no pudiera librarse. Mi cuerpo mejoró poco a poco, con mucha perseverancia, de la silla de ruedas al andador, del andador al bastón. Cada paso dolía, pero el dolor era real. Evan no celebró. Observaba mi progreso como si amenazara sus planes. Estás presionando demasiado, dijo. Me estoy poniendo al día, respondí. ¿A qué? Preguntó. No respondí. Una semana después llegó un sobre marrón. Evan me lo entregó como si nada. La dirección del remitente decía Tribunal de Familia del Condado. Dentro había una notificación de audiencia. Petición presentada por Evan Ross solicitando la tutela temporal debido a su incapacidad. Se me heló el estómago. Es una medida de precaución, dijo Evan. Has estado muy sensible. Estás intentando arrebatarme mis derechos. Su rostro se tensó. Es para protegerte. La tutela le daría control legal sobre mis finanzas y mis decisiones médicas mientras permaneciera casado con otra mujer. ¿Cuándo es la audiencia? Pregunté. 2 semanas, dijo. Iremos juntos, como si aún fuera dueño de la palabra cónyuge. Esa semana, no solo solicitó actualizaciones médicas, sino también firmas. Una tarde llegó a casa con una carpeta delgada bajo el brazo y una sonrisa tranquila que no le llegaba a los ojos. No preguntó por la terapia. No me tocó. Despejó un espacio en la mesa de centro como si estuviera preparando una reunión. Es mejor que nos veamos unidos, dijo.
Así nada se complicará, y me deslizó una página sujeta a un bolígrafo. Es simplemente una forma de desahogarse, dijo. Así puedo hablar por ti cuando estés cansado. Leí el primer párrafo y sentí un calor intenso en el cuello. No era una liberación. Era un poder notarial redactado con suficiente amplitud como para permitirle mover dinero y tomar decisiones si un médico consideraba que mi voz sonaba insegura. ¿Quieres que te diga mi nombre?, dije. Su sonrisa se mantuvo, pero la calidez se desvaneció. Quiero que dejes de complicar las cosas. Mantuve las manos en mi regazo. El bolígrafo estaba allí como un cebo. Se inclinó hacia adelante, con la voz cada vez más cortante. Si empiezas a decirle a la gente que me casé con Lara por las razones equivocadas, asumirán que es el trauma el que habla. Alcancé mi teléfono, que estaba en el reposabrazos, y pulsé la pantalla para iniciar una nota de voz sin levantarlo. ¿Qué pasa si no firmo?, pregunté. Se inclinó hacia mí, bajando la voz. Entonces le contaré al tribunal cómo estabas después del accidente, dijo. La confusión. El llanto. Diré que no pensabas con claridad, y me creerán. Dejé que la amenaza se asentara en la habitación, pesada y palpable. Entonces, con 2 dedos, aparté el papel. Si quieres mi vida, dije, tendrás que enfrentarte a un juez. Después de que irrumpiera furioso en el dormitorio, llamé a Maren. No le asusta perderme, dije. Le asusta que vuelva a ser creíble. La voz de Maren se endureció. Entonces te haremos innegable. Por primera vez desde el accidente, el miedo no me paralizó, me ayudó a concentrarme. Conocí a Jonah un día en que la lluvia cayó con tanta fuerza que casi se podían contener las lágrimas. La terapia se alargó. Evan había prometido recogerme, pero dejó de contestar. Esperé bajo el toldo, con la humedad calándome la ropa, intentando no llorar. Un hombre salió del edificio de al lado, sosteniendo una carpeta sobre su cabeza. Se detuvo al verme. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Su voz no era suave. Era directa, respetuosa. Estoy bien, dije. No te ves bien, respondió. Puedo llamar a un taxi o empujarte hasta la esquina. Aquí la acera se inunda, asentí con la cabeza, sorprendida por el gran alivio que me produjo esa simple oferta. Soy Jonah, dijo, tomando los reposabrazos de la silla sin agarrarlos con demasiada fuerza. Yedra. Me empujó hacia la esquina, llamó a un taxi y esperó hasta que entré. Cuando el conductor intentó interrumpirme, Jonah dijo, ella es la pasajera. Escúchala. Esas palabras despertaron algo en mí que había estado adormecido durante semanas. No le conté a Evan sobre Jonah. Necesitaba una relación que Evan no pudiera comprender. Durante las semanas siguientes, Jonah se convirtió en una presencia silenciosa cerca de la clínica. Me abría las puertas. Me preguntaba cómo estaba y esperaba mi respuesta. Nunca me tocó el brazo para guiarme. Nunca habló por mí. Mientras tanto, Evan agudizó su autocontrol. Empezó a grabar mis visitas al médico, para que no olvidáramos las instrucciones. Respondía a las preguntas que me hacía. Cuando lo corregí, le sonrió a la enfermera y dijo, desde el accidente, se confunde. Cada vez, mi ira se volvía más precisa. Maren y el abogado se prepararon para la audiencia de tutela como si se tratara de un juicio sobre mi identidad. Recopilamos evaluaciones cognitivas, notas de terapeutas y cartas de mi médico. Recopilamos pruebas del matrimonio secreto de Evan y de su segundo contrato de alquiler para demostrar su móvil. 2 noches antes de la audiencia, Evan preparó la cena y se sentó frente a mí, tranquilo como si sus trámites ya me hubieran devuelto a mi cama. No quieres pelear, dijo. No puedes con ello. Puedo afrontar la verdad, respondí. Eso es lo que tú no puedes afrontar. Entrecerró los ojos. Si me avergüenzas, me aseguraré de que entiendan cómo eras. Las crisis nerviosas. Los medicamentos. La paranoia. Por un instante surgió el miedo, luego se disipó. Recuerdo lo que dijiste cuando pensabas que no podía oírte, dije. Eso importará. Su rostro se tensó. ¿Qué oíste? Dejé la pregunta en el aire. El día antes de la audiencia, Jonah me sorprendió en el vestíbulo. ¿Mañana?, preguntó. Asentí con la cabeza. Entra como si tu historia fuera tuya, dijo. Porque lo es. Esa noche practiqué mantenerme de pie sin mi bastón hasta que me temblaron los músculos. Por la mañana, me puse una chaqueta que hizo que mis hombros volvieran a sentirse como míos. Evan me recibió en la puerta con una sonrisa preocupada. ¿Listos?, preguntó. Sí, dije. Lo soy. El juzgado olía a papel, café y miedo. Entré con mi bastón, no para parecer valiente, sino para mantenerme firme. Evan esperaba junto al ascensor, impecablemente vestido con un traje, con la expresión de un esposo devoto. Se acercó a mí, con una voz cálida,
Incluso para desconocidos, aquí estás. Aquí estoy. En la sala de audiencias, el abogado de Evan me describió como frágil y paranoica. Evan permanecía sentado con las manos juntas, la mirada serena, la viva imagen del sacrificio. Nuestro abogado solicitó presentar pruebas. El abogado de Evan se opuso. El juez lo permitió. El primer documento fue el acta de matrimonio de Evan y Lara. El juez levantó la vista. Señor Ross, ¿está usted casado actualmente con alguien que no sea la demandante? La boca de Evan se tensó. Es complicado, sí o no, dijo el juez. Él miró a su abogado. El abogado se quedó mirando sus notas. Sí, dijo Evan, la palabra no provocó ningún drama. Simplemente lo despojó. Presentamos el contrato de arrendamiento, las transferencias bancarias, los mensajes, las fechas. Una cronología que mostraba la rapidez con la que se había mudado de mi cama de hospital a otro hogar. Cuando el juez me pidió que hablara, mantuve la voz tranquila, resulté herida. Dependía de él. Se aprovechó de esa dependencia para controlarme. Me ocultó información y me amenazó con hacerme pasar por inestable si me resistía. Esta petición no es protección. Es control. El juez denegó la solicitud de tutela y remitió el acta matrimonial para su revisión. En el pasillo, Evan me siguió con voz baja y venenosa. Lo hiciste a propósito. Tú lo hiciste primero. Te vas a arrepentir de haberme humillado. Lo miré y sentí que algo finalmente se acomodaba en su lugar. Voy a solicitar el divorcio, dije. Cuenten la historia que quieran sobre mi recuperación. Estaré demasiado ocupada viviendo como para escuchar. El divorcio fue un proceso burocrático, con papeleo y una crueldad silenciosa. Evan intentó disculparse a medianoche y amenazar por la mañana. Llegaron flores con notas que decían extraño lo nuestro, como si ese nosotros que él extrañaba no hubiera dependido de mi ignorancia. No respondí. Jonah me llevó a una declaración jurada cuando Maren no pudo. Esperó afuera, leyendo. Después, me temblaban las manos por la descarga de adrenalina. ¿Estás bien? Preguntó. No, dije. Pero no voy a parar. Eso cuenta, respondió. Pasaron los meses. Mi bastón se volvió opcional. Evan se convirtió en un nombre en los documentos. Cuando se finalizó el divorcio, esperaba alivio. Lo primero que sentí fue dolor por la parte de mí que creía que la lealtad era algo automático. 2 meses después, Jonah me pidió matrimonio en mi sala de estar. No estoy ofreciendo rescate, dijo. Estoy ofreciendo colaboración. Si aún así lo desean. Sí, dije, y sentí como se me relajaban los pulmones. Nos casamos en secreto en el ayuntamiento, con Maren como testigo. Llevaba un vestido sencillo y no oculté la cicatriz. Una semana después, Maren llamó. La empresa de Evan organiza una gala benéfica, dijo. Él estará allí con Lara. La empresa de Jonah también recibió una invitación. Me quedé mirando la invitación como si fuera una puerta. Me voy, dije. La gala llenaba un almacén reformado con paredes de ladrillo y risas estridentes. Caminaba junto a Jonah, dejando mi bastón en casa. Mis pasos eran cuidadosos y firmes. Evan estaba de pie cerca del escenario con Lara del brazo. Ella lucía un elegante vestido rojo, de corte impecable. Su mano descansaba en su cintura, posesiva y segura. Jonah se inclinó hacia él. ¿Quieres irte? No, dije. Quiero respirar. Una vieja conocida, Nadia, se acercó y se quedó paralizada. A Ivy, dijo. No sabía que estarías aquí, yo tampoco. Sus ojos se dirigieron rápidamente a Jonah. ¿Y tú eres? Jonah Hale. Nadia me miró, con creciente confusión. ¿Estás bien? Escuché la pregunta que estaba debajo. Estoy casada, dije. ¿A Evan? Exclamó. A Jonás, respondí. Las palabras se extendieron por la habitación en suaves ondas. Evan fue el primero en notar el cambio. Cuando sus ojos se posaron en mí, su sonrisa se congeló a mitad de la curva. Por un instante, su rostro perdió toda expresión, como si yo hubiera salido de una historia que él ya había concluido. Le susurró algo a Lara. Ella se giró y me miró con una mirada inquisitiva. Evan se abrió paso entre la multitud y se detuvo a pocos metros de distancia. Su mirada se dirigió rápidamente hacia Jonah, y luego volvió a mí. ¿Qué haces aquí? Preguntó con voz demasiado alta. Asistir a un evento público. ¿Consigo? Sí, dije. Este es mi marido. Evan parpadeó con fuerza. Eso no tiene gracia. No bromeo sobre el matrimonio. Lara se acercó un poco más, con una leve sonrisa. Así que es verdad, te casaste con un hombre que ya estaba casado, le dije.
Lo que es cierto está registrado. El rostro de Evan se sonrojó. No lo hagas, no hables. Pregunté. Esa es tu regla favorita, se inclinó hacia mí, bajando la voz. Estás intentando arruinarme la vida. Hiciste eso el día que decidiste que mi vulnerabilidad era un inconveniente. Dije, sus ojos se posaron rápidamente en mi postura, en mis piernas, y el pánico se abrió paso entre su ira. No puedes simplemente seguir adelante como si yo no significara nada, dijo. No era amor. Era un sentimiento de superioridad que lamentaba su pérdida. No seguí adelante, dije. Simplemente seguí adelante. Su voz se tornó áspera. Estabas destrozada. Yo no podía vivir así. Las palabras dolieron, y luego me liberaron, porque al fin eran sinceras. Podrías haberte marchado, dije. En cambio, me mantuviste lo suficientemente cerca como para controlarme y lo suficientemente lejos como para reemplazarme. Extendió la mano hacia mi muñeca, no con fuerza, solo con presunción. Jonah retrocedió medio paso. No la toques, dijo Jonás. La mano de Evan se detuvo en el aire. Miró a Jonah, luego a mí, y finalmente comprendió que ya no tenía acceso. Di un paso atrás por mi cuenta. Esta es la última vez que hablamos. La voz de Evan se quebró. Ivy, te casaste con tu primer amor porque no podías tolerar mi debilidad, le dije. Y ahora me miras de pie de todos modos. Esa es la única forma de cerrar este capítulo. Me di la vuelta y me alejé con Jonah, con la espalda recta. No miré hacia atrás. Detrás de nosotros, la música se intensificó y sentí que mi viejo miedo me acechaba por instinto. No encontraba dónde posarse. Seguí caminando, confiando en el sonido de mis propios pasos. Afuera, el aire nocturno era limpio. Jonah abrió la puerta del auto y esperó hasta que me senté. Mientras conducíamos a casa, las luces de la ciudad se deslizaban por el parabrisas como pensamientos fugaces. Lo más extraño de sobrevivir no fue el dolor. Fue aprender que, incluso después de haber sido abandonada, aún podía priorizarme a mí misma.